En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Quietecito! ¿Te imaginas que no ha grabado? Ay, no, sí, que es que me da un parraque. Os doy la bienvenida a la revisión del primer episodio de la primera temporada de Drag Race México, la carrera drag de La Grupa. Y ha sido un estreno que ha suscitado reacciones mixtas, o esa es la impresión que yo me llevo por lo que he podido ver en redes sociales. Yo particularmente lo he disfrutado, tampoco os voy a engañar, no creo que haya sido el estreno más espectacular de todos, pero creo que ha funcionado. Tiene buen ritmo, una buena producción, un buen montaje. No es desde luego lo que han sido estrenos de otras franquicias como por ejemplo Italia o Holland, que fueron sendos desastres que no quiero rememorar. En cualquier caso, aún tengo la sensación de que la gente que se queja o que no ha estado conforme con el resultado es simplemente víctima de sus propias expectativas. Creo que estaban esperando lo nunca visto y se olvidan que al final esto es Drag Race, lo hemos visto 1000 veces, y que las reinas que concursan al final nos traen propuestas que quizá ya hemos visto en otros formatos, o incluso que son reinas que ya están repetidas. Tampoco es tan raro que no exista ese factor sorpresa. Por lo demás, estoy bastante contento, además ha sido muy fluido de ver, aunque quizá uno de los fallos, entre comillas, de este episodio es que no ha habido un reto principal o algo que se sienta como un desafío para las reinas, ya que sí hemos tenido un mini reto donde las reinas se tenían que vestir de piñata y colgarse para hacerse la mítica foto de todos los estrenos, que me ha gustado bastante porque además todas las reinas llevan monísimas vestidas de piñata. De hecho, lo que he echado de menos es que esto no haya sido parte de una pasarela, o que incluso la pasarela del episodio fuese un runway doble para que se sintiese más desafiante. Así que, y sin más dilación, tras darle la victoria del mini reto a Margaret y ya, procedemos a hablar de la pasarela, que ha fungido también como desafío de este episodio, que es lo que siento que se ha quedado un poquito corto, que la pasarela tenga esta doble función porque no se sentía como un reto real. Y la categoría de la misma es Mi Tierra, algo similar a lo que fue Mis Raíces en Drag Race España, donde las reinas tienen que demostrar con sus vestuarios algo que sea típico de su tierra, de donde proceden. Y como habéis visto, se me ha olvidado por completo mencionar los looks de entrada, pero no pasa nada, lo tengo todo escrito en el guión, de manera que voy a hablar del look de entrada y de la pasarela de la reina en cuestión, según vayan saliendo, evidentemente por orden de salida en la pasarela. Porque, siendo completamente honesto, no siento que los looks de entrada hayan sido especialmente memorables. Se nota que las competiciones del Drag de México no hay experiencia con los looks de entrada, así que pasaré un poco por encima de ellos, pero sí que me gustaría mencionarlos. De modo que la encargada de inaugurar la pasarela de Drag Race México ha sido Miss Vallarta, que para entrar en el workroom ha decidido combinar el rosa de su piel con este look un poco simulando ser un turista. La típica camisa floreada como con motivos tropicales, la cámara de fotos al cuello, las bermudas. Creo que tiene un punto camp cómico, me gusta, encaja mucho con lo que espero ver de ella, aunque quizá podría haberlo llevado un poquito más lejos, que llevase las míticas chanclas con calcetines hasta arriba que son tan típicas de los turistas extranjeros. Quizá que en lugar de llevar una camisa ya está, hubiese hecho una camisa gigantesca que pareciese en algún momento un vestido. Podría haberle dado una vuelta, pero creo que ha funcionado. En cambio, en la pasarela ha optado por representar la estatua del caballito de mar de Vallarta, que le da nombre a su propio personaje drag, con este conjunto en tonos verde menta, este cobre oxidado. Y en sí el look está bien, es bonito, es mono, creo que representa lo que quiere representar, pero se me queda un poquito corto porque el caballito de mar se pierde. De hecho, yo he tenido que ver la pasarela una segunda vez para ver dónde estaba el caballito. Y es que siento que no hay contraste entre esta figura y el resto del conjunto, a pesar de que es bonito y está favorecida. Que todo sea del mismo color hace que se pierda este detalle.
Quizá si el caballito de mar hubiese sido mucho más grande para que resaltase y en un tono algo más oscuro para que crease contraste con el resto del conjunto, hubiese funcionado mejor. Pero yo particularmente, y viendo fotografías de esta escultura, hubiese optado por llevarlo a algo más camp, que ella saliese como montando un caballito de mar, todos nuestros colores, con un sombrero como el que lleva la figura, la escultura, y que crease un poquito más una puesta en escena cómica. Creo que hubiese encajado más con lo que es la figura de Miss Vallarta, aunque ya digo, tampoco me desagrada que he optado por un aire algo más glamuroso, pero que se ha quedado más corto y que agrandando la figura del caballito de mar e incluso haciendo que el corte de sirena fuese más exagerado con gasas como si fuese aquello un mar o algo así, se hubiese visto más lucido. La segunda, Regina Bozze, ha entrado con un look bastante sencillito, un top, una falda en color negro y unas botas plateadas. La verdad es que no se puede comentar mucho al respecto. Sencillo, correcto, pues ya está, un look de entrada. Tampoco voy a pedirle que se gaste dinerales en un look que nadie va a juzgar. Sin embargo, para la pasarela ha intentado hacer algo más creativo que a mí particularmente no termina de encantarme, aunque veo las ideas y creo que tenía mucho potencial. Y es que se ha inspirado en dos elementos de la Ciudad de México. Por un lado, el Ángel de la Independencia, que ya lo hemos visto representado en Alexis 3XL, y por otro, el Museo Sumaya. Creo que son dos elementos interesantes para crear una fusión que puede salir muy bien o puede salir lo que ha traído Regina Bozze. Y es que se ve este rollo como old school que no termina de desagradarme, pero que no funciona en lo absoluto. Creo que ha cogido los elementos más interesantes y los ha reducido a la mínima expresión para adoptarlos a su conjunto. Por ejemplo, el museo, que tiene una estructura súper interesante hecha con estos hexágonos metálicos, lo ha reducido a un simple cinturón, y el ángel está única y exclusivamente en unas alitas un poquito churpias que además se mueven un montón cuando camina por la pasarela. A mí eso me pone muy nervioso. Es inevitable, pero yo no puedo con ello. Y en general el conjunto no es especialmente lucido porque está rellenado con un montón de elementos que no aportan nada. Y siento que podía haber hecho algo súper interesante. Yo particularmente hubiese creado un ángel futurista. ¿Cómo? Pues creando un mono que le cubriese el cuerpo entero, donde las mangas fuesen las alas, que es un elemento que también hemos visto mucho en otras competiciones del drag en México, y que todo estuviese hecho, o la gran mayoría, con estas teselas que tienen forma hexagonal con las que se ha hecho el cinturón. Entiendo que sería quizá demasiado caro, pero bueno, en un mundo que no tiene límites económicos, soñar siempre se vale. Creo que así hubiese traído esta idea del ángel futurista, hubiese combinado perfectamente con un maquillaje más old school y se hubiese visto espectacular a la pasarela. Pero esto que ha traído simplemente para mí es mucho para contar muy poco. En tercer lugar tenemos a Serena Morena, no tengo goriles, que para su look de entrada ha traído un body inspirado en Sailor Moon, que es mono, por lo menos no es lo que fue el look de promo y a mí me deja más tranquilo. Y para la pasarela se ha inspirado en, consulto nota, la Feria Nacional de San Marcos, concretamente en las peleas de gallos. Particularmente no voy a entrar en el debate sobre lo incorrecto que es hacer a los animales pelear. Imagino que hay muchas capas ahí de las que no quiero meterme porque no conozco tanto esa feria, he hecho la investigación un poco por encima, así que me voy a limitar un poco al resultado estético del look, que creo que no está mal, pero nuevamente siento que podría haber sido muchísimo más porque hay elementos muy ingeniosos. Por ejemplo, me encanta cómo ha representado a los gallos con estas muñequeras de plumas y usando guantes rojos para simular los picos y que peleasen entre sí. Me fascina, creo que es una idea muy inteligente, pero que se ha quedado muy cortita. Creo que hubiese sido más guay si hubiesen sido estas muñequeras más grandes y tuviesen una forma más literal de gallina, de gallo. No digo que sean gallos en sí, pero quizá haberles añadido las plumas de la cola, haberse puesto las crestas de una manera un poco más grande en los guantes, creo que ahí se hubiese visto espectacular, y que luego ella fuese vestida de gallo gigantesco pero glamorizado. Sí que siento que lo ha intentado porque veo que el conjunto que lleva simula en colores, en silueta, un poco
la silueta de un gallo en sí, pero hubiese apostado por algo un poquito más literal sin perder esta esencia más glamurosa. De hecho, yo me lo imagino como Hydreigon, el Pokémon de quinta generación, pero en lugar de ser un dragón siniestro, con gallos. Ella siendo un gallo gigante y que las dos manitas fuesen gallitos más pequeñitos. Creo que hubiese sido gracioso, divertido, calm, pero también glamuroso. Y creo que todo eso son cosas que definen muy bien a Serena Morena y que podría explotar perfectamente en la pasarela. La cuarta ha sido Cristian Peralta, que para el look de entrada iba espectacular. Sencilla, vestida con ese tejido violeta un poco transparente, con un aire un poco de Kylie Minogue, pero increíble. Estaba guapísima. Un look prístino, sencillo, muy clásico, pero que funciona increíblemente bien. Sin embargo, para la pasarela ha intentado optar por una versión algo más creativa y conceptual. Y es que primero ha aparecido con un vestido globo en color marrón con dibujos de flores azules que estaba inspirado en un jarrito de Tlaquepaque. Creo que lo he pronunciado mal, pero estoy haciendo el mejor esfuerzo. Y no me parece que esté mal, es mono, es cuco, pero hemos visto representaciones de cerámicas en conjuntos más atractivas y más literales que a mí se me hacen más interesantes. Esto está bien, pero creo que el jurado ha perdido la cabeza en el momento en el que ha hecho la revelación y ha mostrado este traje inspirado en el traje de Jalisco, que es precioso, especialmente como lo ha danzado ella, y que además tiene un punto más traído al siglo XXI con este color azul y hecho completamente en gasas. Creo que se veía espectacular y más como ella lo ha vendido. Pero ya digo, para mí no ha sido un concepto tan innovador. Las revelaciones a mí particularmente, bueno, pues ya tampoco me fascinan tanto y siento que podría haber aprovechado el momento de la revelación para hacer más interesante el primer conjunto. Que en lugar de ser un vestido que se quita y ya está, fuese un vestido que simulase que se quiebra como una cerámica al golpearse, que se cayese en pedazos en la pasarela y que cayese todo el vestido. Quizás suena mejor en mi mente de lo que luego hubiese sido llevarlo a la realidad, pero creo que por lo menos ahí se hubiese visto un poquito más el momento cerámica, el momento barro cocido de cara a la representación de estos jarritos. Creo que está bien, creo que está correcto, pero a mí particularmente no me ha seducido tanto como al jurado. En quinto lugar, Margaret y ya. Que al workroom ha entrado con un body en el tono de su piel empedrado completamente lleno de diamantes, rematado en los hombros y en la espalda con ese tejido en un tono rosa frambuesa, un color que además a mí me gusta muchísimo, y un gigantesco lazo en la espalda. Nada nuevo bajo el sol, está bien, está correcto, muestra un poco un aire algo más glamuroso y sofisticado de Margaret, que no me encanta, pero no puedo decir que esté mal. Sin embargo, en la pasarela sí que creo que ha traído un concepto mucho más interesante, ya que Margaret ha dicho que no va a vender las bondades de la Ciudad de México, sino que también hay que reclamar las cosas negativas. Y ese concepto a mí me encanta y lo veo además muy Margaret. Y ha vestido este look que es un traje, un vestido ajustado que simula esa textura como de suciedad, de acera manchada, con esta gigantesca estola hecha como de bolsas de basura y una paloma en la cabeza, para después mostrar en la espalda un mensaje que decía: Ciudad de México huele a caca. Yo ignoro a qué huele Ciudad de México, es más, ignoro a qué huele España en general, aunque una vez Victoria Beckham, cuando se vino a vivir aquí a España, dijo que olía a ajo. Si algún mexicano ha visitado España, pues que me lo diga. Pero aquí no hemos venido a hablar de los olores de México, España o de las nubes. Hemos venido a hablar del conjunto de Margaret. Y pese a que el concepto me encanta, la ejecución no me resulta tan atractiva. Creo que lo que es el vestido está bien, porque además tiene esta textura que me parece muy interesante, pero siento que lo de la basura lo podía haber llevado a un nivel muy superior. Y me voy a remitir al look que llevó Pitita para una de las pasarelas de la tercera temporada de Drag Race España, en el que tenía esta cola formada de una manera increíble con bolsas de basura que se veía espectacular. Y creo que Margaret podía haber hecho algo parecido, llevar el concepto de la basura a un nivel superior. Y particularmente la idea de las palomas y sus excrementos
a mí me hace mucha gracia a pesar de lo asqueroso que puede ser, y yo lo hubiese explotado aún más. Me hubiese puesto la paloma que llevaba en la cabeza, un par en cada hombro o solamente una para crear algo de asimetría, y hubiese manchado tanto el vestido como las bolsas de basura que yo me figuro como este remate al vestido en la parte más baja, con manchas blancas o de color verde que emulasen pues estos excrementos. Ya que vas a usar un elemento que es repulsivo para la gran mayoría de la audiencia, aprovéchalo y llévalo a la máxima expresión. Exagéralo, llévalo al tope, combínalo con el extremo que es el glamour para crear un contraste que sea más asequible para la audiencia más aprensiva. Creo que el concepto estaba muy bien, simplemente creo que Margaret ha tenido miedo y lo entiendo porque es muy arriesgado, pero si vas a arriesgar, arriesga del todo. En sexto lugar tenemos a Gala Barrow, la drag sin columna, que para su look de entrada he de reconocer que me ha dejado un poquito frío. Entiendo este juego de palabras entre vestirse como un ladrón y entrar diciendo que se va a robar el show, pero esperaba algo un poquito más galabaresco, algo más sexy, algo más BDSM, algo más putonesco, por qué no decirlo, y creo que podría haber llevado este concepto del ladrón a algo muchísimo más sexualizado, más acorde a su estética, pero bueno, eso es lo que entra, tampoco vamos a darle muchas más vueltas. En cambio, para la pasarela se ha inspirado en la mariposa monarca, que es un elemento que hemos visto ya muchas veces en diferentes pasarelas y del que suelen salir siempre looks muy potentes porque es una inspiración preciosa, tanto por colores como por formas. Sin embargo, siento que Gala Barrow ha intentado hacer algo diferente, lo cual celebro y aprecio, pero también siento que se ha quedado un poquito corta. Y es que se ha inspirado más en la crisálida que en la mariposa, y creo que eso es una idea increíble, resultando en este vestido ajustado con un tejido transparente pero muy brillante que queda increíble y que siento que realmente me recuerda a la crisálida. Sin embargo, los elementos de la mariposa han quedado restringidos a una literalidad que tampoco le resulta especialmente favorecedora, con un montón de mariposas monarcas en el tocado de la cabeza, que creo que se ve bien, pero ya lo hemos visto muchas veces, y después distribuyendo enjambres de mariposas en la zona de la cadera y en el bajo de la falda de manera asimétrica, pero sin ser algo visualmente tan espectacular. A mí particularmente la idea de que sea una mariposa monarca saliendo de la crisálida me encanta, me parece poética, me parece preciosa y me parece diferente, una manera nueva de explorar este concepto. Y siento que si bien el vestido en ese tejido transparente con piedras me encanta, me hacen falta las alas de la mariposa. Es cierto que ya hemos visto muchos conjuntos con estas alas, pero quizá unas gigantescas capas dobles que caigan de la espalda, como la mariposa saliendo de la crisálida, en un tejido que puede ser incluso transparente, no tiene por qué ser un tejido muy pesado, que al caminar se vaya levantando para crear un poco esta ilusión algo sutil del color y las geometrías, hubiese sido más interesante que simplemente haber usado enjambres de mariposas en la cabeza y por el cuerpo. Y quizá también hubiese sido interesante rematar el conjunto con hilos de piedras transparentes que fuesen de un brazo al otro, que subiesen por la cabeza, que incluso rodeasen la cara para crear un puntito algo más, entre comillas, oscuro pero glamuroso, que simulasen los hilos de seda de los gusanos a la hora de crear las crisalidas. Creo que el concepto es muy interesante, valoro muchísimo que haya intentado hacer algo diferente, pero es que por comparación, sabiendo que hay conjuntos muy potentes inspirados en la mariposa monarca, creo que Gala Barrow en esta ocasión sale perdiendo un poco. Vermelia Noir ha entrado en el workroom con un conjunto que creo que define perfectamente lo que es ella, la inspiración oriental, la contraposición de tonos como este rosa fucsia con el verde lima. Poco hay que decir, simplemente es Vermelia. En cambio, en la pasarela se ha inspirado en las muñecas Lelé, o eso he creído entender, y el resultado no es incorrecto, pero estoy un poco de acuerdo con el jurado con respecto
cierto que quizá puede haber hecho algo aún mejor. Y es que a pesar de que el tocado de la peluca es increíble, la falda me encanta, es prácticamente arquitectónica, llena de colores, para mí la zona del pecho se me queda un poquito desconectada. Y no creo que el problema sea que haya usado un tejido negro, porque sí que he buscado y he visto muñecas Lelé que a pesar de ser elementos muy coloridos tienen telas de esos colores, sino el hecho de que sea una tela lisa. He hecho en falta que tenga algún adorno o estampado encima de colores vibrantes que se hubiesen visto mucho más lucidos sobre este fondo negro y hubiesen aunado mucho mejor con lo que es la peluca y la falda. Pero de ahí en adelante no puedo decir que este sea un mal look. De hecho, yo no estoy muy familiarizado con el concepto de la muñeca Lelé y aún así he podido reconocerlo en cuanto ha salido a la pasarela. Para mí ha sido un look que estaba correcto, sin más. Argenis es la siguiente reina que vamos a comentar y el look de entrada ha sido un poco confuso, porque yo cuando lo he visto he dicho, bueno, con tanto color y esta inspiración un poco reptiliana, animalesca, es posible que sea un alebrije, pero no, es un camaleón. Yo particularmente no lo he visto por ningún lado y es que al final las colas de los camaleones son como mucho más gruesas, no son tan finitas y creo que si hubiese dicho que es un alebrije, a mí particularmente me hubiese cuadrado un poquito más con la fantasía que el hecho de que sea un camaleón. Pero bueno, es un look que está bien, es un look de entrada, ¿qué más da? Vamos a centrarnos en el look de pasarela, que a mí particularmente me ha resultado especialmente interesante porque me ha hecho buscar información y he podido aprender algunas cositas nuevas de la cultura mexicana. Y es que se ha inspirado en la tribu indígena, el grupo indígena de Tarahumaras. ¿Tarahumaras? ¿Lo estoy diciendo bien? Posiblemente no, disculpadme otra vez. Y me ha parecido muy interesante, creo que tiene mucha carga simbólica, me gusta la revelación que ha hecho para mostrar este look que creo que encaja más con lo que es este grupo indígena, e incluso este caftán que llevaba primero se veía interesante con este dibujo a mano de Juan Gabriel, que creo que ha sido un poco divertido. No sé, creo que a pesar de que estéticamente no haya sido el look más espectacular, a mí particularmente, como persona ajena a la cultura mexicana, me ha hecho conectar con algo nuevo de esta cultura y es algo que particularmente valoro mucho. Pero os dejo a vosotros que me comentéis vuestras opiniones en la caja de comentarios al respecto de este conjunto. Pero muy sorprendido con Argenis, la verdad, me ha dejado muy buen sabor de boca. Y llegamos a Matraca. ¡Ay, Matraca! Que ya para su look de entrada me ha volado la cabeza con este conjunto inspirado en los paliacates, o es lo que yo asumo porque según lo he visto me ha recordado a estos pañuelos de colores con estampados varios. Me gusta mucho porque es una idea muy mexicana, muy folclórica, pero que también es súper actual porque lo ha traído al concepto de chaqueta y pantalón y tenía hasta un puntito urbano. Y después esta peluca, que sí que siento que es muy mexicana, creo que también tiene un punto muy actual con los pompones de colores. Me encanta este look de entrada, posiblemente mi favorito. Como posiblemente haya sido uno de mis favoritos, quizás no el que más, pero sí uno de mis tops, su look de pasarela inspirado en la danza del torito, que es una danza que me he metido en Google a investigar y tiene un porrón y medio de personajes, que si el charro, la borracha, la muerte, no sé ahora mismo qué personajes más había, pero en el traje de Matraca estaban, cito, el toro, el diablo, la muerte y la máscara de la maringuía, que al parecer es un elemento de esta danza, un personaje que lleva una máscara y que representa la homosexualidad y la prostitución porque se creía que los españoles la llevaron hasta allí. Algo bueno teníamos que haber llevado, ¿no? Os ruego que me disculpéis por no estar mirando a cámara constantemente. Tengo muchísimas notas aquí escritas al respecto de las referencias de cada uno de los looks y no quiero saltarme ninguna o equivocarme. Pero ya en lo que refiere al look de Matraca, a mí personalmente me ha encantado. Vale, de acuerdo, asumo mi sesgo con ella, pero es que lo que llevaba era espectacular en color, en forma, la peluca, los elementos. Cuanto más lo mirabas, más elementos descubrías. Simplemente es increíble. No sé, a mí ha sido uno de los looks que más me ha gustado de esta pasarela. Pero
he de reconocer que no ha sido el que más. ¿Significará esto que el look de Pixie Pixie ha sido mi favorito? Primero hablemos del look de entrada porque creo que está en el extremo opuesto del de Matraca y aún así me encanta. Mientras que Matraca es tradición y color, Pixie Pixie es blanco y negro y futurismo. Me fascina cómo usa solamente el blanco y el negro para crear cosas tan interesantes. Representa perfectamente su drag, se entiende perfectamente lo que es y me encanta cómo ha añadido movimiento al conjunto. De manera estática, valga un poco esta antítesis, con las espirales como por ejemplo del parche, y de manera literal con las espirales de las tetas. Creo que ha sido un look simplemente redondo. Y para la pasarela ha aparecido con este look inspirado en la plaza de Garibaldi de Ciudad de México, que según he visto en internet es famosa por sus grupos de mariachi, y así ha salido ella vestida de charra. Y ya sabéis que a mí es que estos conjuntos me encantan y me fascina que lo haya llevado al blanco y al negro con toques de rojo. Creo que luce increíble, es un look precioso, apoteósico, maravilloso, y aún así no es mi favorito de esta pasarela, pero casi se queda a muy poquito. Así que es momento de cerrar esta revisión de looks con los de Lady Kero, que para entrar al workroom ha usado esta reinterpretación de lo que asumo que es el traje regional de Oaxaca. Otro traje regional que hemos visto varias veces en diferentes competencias drag, pero que a mí particularmente me encanta. Es cierto que no está tan decorado como los que he visto en internet, que tienen más flores de colores, pero he debido compensarlo con otros elementos que creo que lucen igual de bien, así que para mí está perfecto. Y llegamos ahora sí al que ha sido mi conjunto favorito de esta pasarela, y no ya por su resultado estético, que aún así me ha parecido apoteósico, este traje blanco de novia con la falda nuevamente arquitectónica, la textura de pintura o pan de oro dorada distribuida por todo el conjunto, que hace que combine perfectamente con este naranja tan cálido de las flores, sino por la inspiración, ya que representaba a las mushes, unos hombres de la época precolombina que ejercían a todos los niveles el rol de las mujeres, los roles femeninos. Particularmente sí que me suena haber oído hablar antes de las muses, pero no ha sido hasta este conjunto que he investigado, he indagado, me he zambullido un poquito más en esta historia y me ha cautivado por completo. Creo que encaja perfectamente en este momento, tanto por el concurso Drag Race como por la pasarela, la carga política, cultural y simbólica que tiene, y yo particularmente me he sentido hasta conmovido, diría, por esta propuesta, y es por eso que para mí ha sido la mejor de esta pasarela. Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo con esta postura, porque aquí estoy siendo completamente subjetivo y basándome en mi experiencia personal, pero realmente me ha encantado, y a más investigaba sobre el concepto de las muses, más me gustaba. Así que con esto nos quedamos, con esto se queda el jurado, que decide que la victoria de este episodio se la ha de llevar Cristian Peralta. Y yo particularmente lo entiendo, porque realmente estaban deslumbrados con su puesta en escena, y también soy consciente de que ver ahí la revelación es mucho más impactante que verla en cámara, pero particularmente se la daría, como ya he comentado, a Lady Kero o incluso a Matraca o a Pixie Pixie. Creo que han sido las tres propuestas más potentes a todos los niveles de esta pasarela. Pero ya sabemos que donde hay una ganadora hay dos pasivas, que en esta ocasión han sido Vermelia Noir y Miss Vallarta. En el caso de Miss Vallarta lo entiendo, ya he comentado que su concepto era muy interesante, pero la ejecución no era la más clara. Pero en el caso de Vermelia no estoy tan convencido. Sí que he visto opiniones en redes que estaban de acuerdo con esta decisión, pero yo, ajeno a la cultura mexicana, quizá me hubiese decantado por otra reina para estar aquí en las pasivas 2. Margaret, que era también low, podía haber estado perfectamente aquí, no porque su concepto fuese malo, sino porque la ejecución nuevamente le pasaba como a Miss Vallarta, no terminaba de explotar todas las posibilidades. O incluso Regina Boche, que para mí ha llevado un conjunto estéticamente bastante feo, a pesar de que se inspiraba
inspiraba en dos conceptos muy interesantes que simplemente siento que no ha sabido cómo gestionar correctamente. De manera que Vermelia y Miss Vallarta se han enfrentado en un lip sync que... amores, ¿qué es lo que pasa en las franquicias de habla española? Es que los primeros lip syncs son siempre un horror, una vergüenza, una desgracia, una cosa que yo no entiendo. En cualquier caso, el jurado y sus compañeras han sido conscientes de este absoluto desastre, cosa que se agradece, la verdad. Aunque han tomado una decisión un tanto cuestionable, porque yo pensaba que les iban a hacer repetir el lip sync porque tampoco veía que fuesen a eliminar a ambas en el primer episodio, que hubiese sido bastante icónico, he de decir, pero no, han salido un poco por la tangente, y las han salvado a ambas. Sinceramente no lo entiendo, yo creo que lo suyo hubiese sido hacerle repetir el lip sync y eliminar a una de las dos, aunque bueno, supongo que al final se ha convertido en una tradición que traspasa barreras, esto de que en el primer episodio de las competiciones de drag en México nunca haya una eliminada. Tampoco me parece mal, ha sido raro, pero como la tercera temporada de Drag Race España también tiene decisiones muy cuestionables, una ya viene inmunizada. En cualquier caso y en cómputo general, siento que ha sido un buen comienzo. Quizá no el más brillante, pero sí que ha sido bueno. Y tengo la sensación de que esto va a ir hacia arriba de ahora en adelante. Así que ahí tenéis la caja de comentarios para manifestar vuestra opinión, porque al fin y al cabo, lo que yo manifiesto aquí no deja de ser eso, una opinión. Y particularmente he disfrutado muchísimo del episodio y sobre todo he disfrutado muchísimo de grabar la revisión, que hace mucho tiempo que no me pasaba. Y como siempre os digo, si queréis insultarme, adelante, podéis hacerlo. Además me gustaría que empleaseis modismos mexicanos un poco para aprender también el noble arte del insulto con otras palabras nuevas. La única condición que os pongo es que por favor lo hagáis sin faltas de ortografía. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Qué besito!